Solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblale en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Bienvenidos a todos y a todas. Quería comenzar con esta lectura porque el salmista lo expresa mucho mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, la idea que él tiene es la que tenemos nosotros. Dios es nuestro refugio, Él es nuestra salvación, Él es en quien podemos confiar plenamente. Yo no sé cómo ha sido tu semana hoy, esta semana, no sé cómo la has llevado, no sé cómo te has levantado esta mañana, tampoco. Pero quiero, y no lo quiero yo, el Señor quiere que sepas lo que va a decir ahora. El yo soy, ¿vale? El yo soy, dice el Señor, tu Dios. Yo soy tu Dios que te sostiene por tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Así es que hemos venido a adorar a Dios, a reconocerle a Él por lo que Él es y por lo que Él hace, y hemos venido a escuchar qué Él tiene que decirnos a nosotros. Así es que vamos a empezar hoy escuchándole. Así es que vamos a dejar nuestras mochilas, vamos a decirle a nuestra mente, céntrate, porque vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de Santi. Entonces vamos a hacer una oración y Santi toma la palabra. Sí, Señor, muchas gracias, porque tú eres el único en quien podemos confiar, tú eres el único que nos tiendes la mano para levantarnos cuando caemos. Muchas gracias, porque tú eres el único que hablas a nuestro corazón, porque nos conoces, porque nos has creado, Señor, y porque nos sostienes cada día. Muchas gracias por poder estar juntos en comunión esta mañana, Señor, para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de tu palabra en comunión como iglesia, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú vas a seguir haciendo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús pedimos, Padre, que tú bendigas a tu Hijo Santi, que tú unjas su boca para que toda palabra que salga de él sea de bendición para nuestros corazones y sea para que podamos poner en práctica lo que tú quieres que vivamos cada día. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanas, buenos días, hermanos. Vamos a empezar hoy la reflexión de la palabra. Lo vamos a hacer con un vídeo. Es un vídeo, si me permitís, le voy a quitar esto, como hay metros suficientes para que se oiga bien, no tenemos problema de quitar la mascarilla. Bien, como digo, vamos a empezar con un vídeo. Es unas secuencias de la película del Titanic, ¿eh? ¿La habéis visto? ¿La habéis oído? ¿La habéis visto? Bien, buena película. Es una película que la verdad refleja muy bien la realidad, ¿eh? Hubo ahí gente que se informó muy bien de todo lo que aconteció y la verdad es que refleja muy bien todo lo que pasó en ese lamentable día, ¿no? de abril, ¿no? Y bueno, dura 2 minutos el vídeo, pero lo que quiero que os fijéis y que en algo que os llame la atención. O sea, dura 2 minutos este vídeo y quiero que prestéis atención al vídeo porque quiero que me digáis lo que os llama la atención de este vídeo, ¿vale? Vamos a verlo. La canción te llama la atención. Muy bien. Ramón. Eso es un detalle. ¿Qué más? Hay muchas cosas que llaman la atención. Se nota los que están preparados y los que no. Los que están preparados para recibir la muerte
Vale, sí, también. Hay muchas cosas, ya digo. Dime, Leonor. Leonor saca directamente ya la ilustración y el mensaje y todo. Eso está muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, está bien. ¿Qué más cosas llaman la atención? ¿Os habéis fijado en el sonido? El sonido no se ha escuchado mucho, pero el sonido es aterrador, porque es un crujir de maderas, un retorcimiento de hierros. El aire cuando sale, cuando un barco se está hundiendo, no sé si habéis visto alguna ocasión un barco que se hunde, cuando en la tele o algo, ¿no? Cuando el aire sale impulsado por la presión del agua por los agujeros, eso forma un sonido espantoso, o sea, aterrador. Y es algo, bueno, y aparte la situación que se estaba viviendo era increíble, ¿no? Era pues de miedo. Sí, Ramón. Sí, bueno, la película dura 3 horas, eso no... Es verdad, eso es verdad. Bueno, pues lo que hay muchas cosas que llaman la atención. También el radiotelegrafista que sale al principio llama la atención. Había 2 radiotelegrafistas. Uno muere y uno vive. Ya sabéis quién muere y ya sabéis quién vive. Jack Phillips es este que se queda ahí hasta el último momento intentando contactar con algún otro barco para que pudiera venir con el SOS, que era la nueva llamada, ¿no?, a principios del siglo XX. Y él ahí estaba. Era un apasionado de su profesión. Estuvo ahí hasta donde pudo. Luego la persona del capitán. La persona del capitán también nos llama la atención, porque el hombre está abatido, el hombre está hundido, porque también era un apasionado de su profesión. Era un apasionado de su profesión. Y al ver que fracasa en lo que él más quería, pues el hombre se hunde completamente. Una decisión muy nefasta la que tomó, ¿os acordáis, no?, de poner las máquinas a todo meter para que llegara al puerto antes que ningún otro barco en ese momento. Y eso le hizo y provocó que el barco no virara a tiempo, con la consecuencia de que, evidentemente, pues se dio con el iceberg. Si hubiera ido a la velocidad que era recomendable, seguramente el Titanic no se hubiera hundido. Hubiera dado tiempo de virar. Pero este hombre era un apasionado de su profesión también, a pesar de que su ego le llevó a cometer un grave error. Y, bueno, pues hace lo que hace por eso, porque se sentía fracasado en lo que él realmente más amaba, ¿no? ¿Puedes poner la primera diapositiva? Bien. No, la primera es la de las fotos. Esta. Vale, ya os habéis hablado un poco de Jack Phillips, del capitán Edward Smith y los grandes héroes. Los grandes héroes es la orquesta. Eran 8, no eran 4, eran 8 los que tocaron. Y sí que es verdad que en un principio el capitán Edward Smith les dijo que estuvieran en la cubierta pues intentando tranquilizar al pasaje, ¿no?, a los pasajeros dentro del caos que podía haber. Y bueno, pues ellos se pusieron por orden del capitán, pero tan cierto es también, como hemos visto en la película, que cuando la situación ya era insostenible, ellos volvieron a tocar. Y sí que es verdad que cantan la canción esta de Más cerca de ti, Señor. Henry Wallace, que era el director, que es el de arriba, él era de la iglesia metodista, era una iglesia que es una denominación cristiana, como hay tantas. Y era un hombre creyente, era un siervo del Señor, seguramente los otros también. Entonces, claro, igual ese aplomo, esa tranquilidad y esa paz que se les ve es porque realmente pues ellos confiaban en el Señor y esperaban en el Señor. Pero ellos muestran esos últimos momentos, pues eso, con esa entereza, porque también amaban su profesión, la música, tenían pasión por su profesión. Y son los grandes héroes, ¿no?, porque muestran un valor, como ya digo, con todo lo que... Es que es inimaginable lo que podía haber ahí montado. O sea, lo vemos en la película y ya los pelos te se encrespan. O sea, vivir eso debe de ser algo tremendo. El valor, la profesionalidad, el amor que mostraron hacia los demás.
el comisario que se encargó de la investigación del hundimiento del Titanic le preguntó a uno de los supervivientes, a un camarero, y le dijo, ¿hasta cuánto tocó la orquesta? Y el camarero respondió, nunca dejé de oírlos. Nunca dejé de oírlos. Tocaron hasta el final. Y bueno, pues hay una cosa en común en todos ellos, y es que tenían pasión por su profesión. El caso del capitán pues fue la consecuencia fue peor, pero estos hombres tenían pasión por lo que hacían, amaban lo que hacían. Vamos a ver si esto funciona. Casi me la mueves tú, si quieres. Hoy vamos a hablar, he titulado el mensaje de esta mañana, un amor con pasión. ¿Qué es la pasión? Primeramente nos hacemos esa pregunta, ¿qué es la pasión? La pasión es amar algo con intensidad. Es algo que nace desde nuestro interior, desde lo más dentro de nosotros, y nace por amor. Es algo que nos cautiva, es algo que nos atrae. Casi todos tenemos pasión por algo, o por lo menos deberíamos tener pasión por algo. Espiritualmente tenemos pasión por el Señor, o por lo menos debería ser así. Pues realmente aquí en la tierra pues podemos tener, entre comillas, cierta pasión por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por alguna profesión, por algún deporte. Es normal que se sienta pasión, que se quiera algo con fuerza. La pasión, lo que pasa es que va mucho más allá del amor. Sí que es verdad que se cimenta en el amor, o sea, se crea desde la base del amor, pero va mucho más allá, porque se pueden cambiar actitudes, se pueden cambiar costumbres, puede cambiar hasta la vida. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Hace 2000 años, el Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo como nosotros, y lo hizo por amor. Dice Juan 13:1, que nos amó hasta el fin. Sí, como la orquesta del Titanic, ¿no? Pero no igual. Porque fijaos, los del Titanic no tenían elección. O sea, ya estaba a su muerte y ya iban a morir. El Señor Jesús sí que tenía elección. El Señor Jesús se subió al Titanic sabiendo lo que iba a ocurrir, sabiendo lo que iba a pasar. Él sí tenía opción de hacer otras cosas, pero en cambio lo hizo. Aun teniendo opción, lo hizo. El texto de Filipenses, y lo leo en una traducción del lenguaje actual, no es una versión popular, es una versión bastante fidedigna, no se trata de paráfrasis ni nada de esto, ¿no? Como pueden ser las versiones populares. Es una versión que se traduce directamente del griego, del hebreo y del arameo, que son los idiomas de la Biblia. Y fijaos lo que dice esta traducción, que me parece espectacular, me parece muy buena. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Leyendo este texto nos podemos dar cuenta y podemos llegar a comprender, porque podemos llegar a comprender, lo que es la encarnación de Cristo. Porque la encarnación de Cristo, queridos, sinceramente lo digo, es un misterio. O sea, es un misterio. Ya en el Antiguo Testamento nos lo dicen los profetas en muchas ocasiones. Es un misterio que va a ser revelado, el misterio de Dios que va a ser revelado. Y en el Nuevo Testamento, pues evidentemente, pues ya se revela ese misterio con la venida del Señor Jesús, ¿no? Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio del amor, porque la piedad nace del amor. Grande es el misterio del amor. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Evidentemente, ¿de quién está hablando? De Jesús, de Cristo. Pero en Colosenses 2:2 se nos habla claramente de este misterio. Y se nos dice, hablando de nosotros, de los creyentes, se nos dice que debemos comprender el verdadero conocimiento del misterio de Dios. Y a continuación dice, es decir, Cristo. Cristo es el misterio. Es un misterio, queridos. ¿Cómo puede ser
que el Dios creador, que el Dios eterno, se hiciera hombre, dejara los cielos, dejara su trono, bajara a este mundo, se hiciera como nosotros, se hiciera siervo de nosotros y muriera en una cruz por mí. Es un misterio. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? La encarnación por amor. Porque de tal manera amó Dios. Y ese de tal manera es la gran incógnita. ¿Cómo es de grande el amor de Dios hacia nosotros? Evidentemente se trata de un amor con pasión, de un amor apasionado. Nosotros en nuestra mente humana podemos llegar a entender lo que es el amor, podemos llegar a entender lo que es la pasión, pero llegar a comprender que el Dios eterno, el Dios soberano, hiciera todo lo que hizo por cada uno de nosotros, solo se puede entender bajo el término pasión. Una pasión tremenda por Miguel, por Santi, por Lourdes, por Carmine. Pasión de Dios por ti. No se puede entender de otra manera. Difícil es de explicar esto. De tal manera. Qué grande que es. De tal manera. ¿Cómo puede ser? Lo sabemos porque así ocurrió y así lo experimentamos en nuestra vida. Pero explicar esto es tan tremendo. Pues en esta mañana vamos a ver un poquito, porque en el tiempo que tenemos no podemos tampoco hacer muchas cosas. Pero vamos a intentar entender, vamos a intentar explicar, vamos a intentar ver lo que supuso para Dios de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a ver también lo que supuso para nosotros de tal manera. Porque es como he dicho antes, el Señor Jesús vino aquí a la tierra, se hizo hombre por nosotros, bajó al abismo, bajó al Titanic. ¿Sí? Se embarcó en el Titanic, aun sabiendo lo que le iba a pasar. Fijaos, si les hubieran preguntado a los tripulantes o a los pasajeros del Titanic, que esto en 3 días se va a 3.000 metros bajo el agua, ¿quién hubiera subido? No hubiera subido nadie, vamos, yo no hubiera subido, no sé, nadie hubiera subido. Pero el Señor Jesús sabía dónde iba, sabía que iba a un Titanic, sabía que se iba a un embarque de muerte por ti y por mí. Y aún así lo hizo, y aún así lo hizo. El apóstol Pablo transmite esta imagen del amor de Dios cuando nos habla del matrimonio. Dice Efesios 5:25, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es fácil para nosotros más o menos de entender, porque más o menos podemos entender lo que es el amor en un matrimonio con nuestra mujer, con nuestro marido, también la figura del padre y la madre que sale en la Biblia. También podemos entender el amor del padre y la madre hacia los hijos. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos? ¿Sí o no? Pues ahí podemos llegar a entender, ¿no? Más o menos. Pero es que Dios lo hizo tan grande, lo hizo tan sublime ese amor, haciendo lo que hizo, moviéndole lo que le movió, pagando el precio que pagó, que de verdad es que me cuesta explicar, me cuesta explicar. Y solamente mi experiencia y la vuestra nos puede dar a entender y a conocer lo que es el amor de Dios. Y bueno, la palabra de Dios lo refleja muy bien lo que hizo Dios por nosotros en la parábola del buen samaritano. Y voy a pedir a Miriam que la lea, por favor. Jesús respondió. Un momento, necesitas micro. Si alguien quiere leerla, se encuentra en Lucas 10, del 30 al 35. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. Bien, como digo, esto refleja muy bien el sublime amor de nuestro Señor Jesús, esta parábola, ¿no? Porque el caído al borde del camino, ese hombre que han despojado de sus bienes, desnudo, golpeado, medio muerto, incapaz de llegar a su destino, pues es una imagen muy clara de la humanidad, una imagen muy clara de lo que somos tú y yo, sin Dios. La parábola pone a la luz nuestra condición, la condición humana, en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, en un mundo sin Dios, en un mundo que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos a Dios. Por eso pone también de manifiesto el amor de este hombre, del samaritano, que es reflejo y manifestación del amor de Dios por nosotros. Por eso entendemos que ese samaritano es Jesús, quien viene como el buen samaritano, que nos recoge al borde del camino, cuando estamos heridos, sufriendo en este mundo por nuestra propia rebeldía, nuestra propia decisión. Y Jesús viene para salvarnos, para curar nuestras heridas. En la parábola vemos que el samaritano está dispuesto a pagarlo todo. Yo pago el precio. Si fuera valenciano, el samaritano diría, ahí solo pague yo. Lo pago a todo. Él se fue, lo dejó allí, pagó denarios y dispuesto a pagarlo todo. Y Jesús está dispuesto a pagarlo todo por nosotros. Jesús lo va a pagar todo con nosotros. ¿Qué lo pagó? ¿Con denarios? No, denarios de muerte. Viendo nuestro lugar, y nuestro lugar era un lugar de muerte. Y Él asumió nuestro lugar, y nuestro lugar era un lugar de muerte. Y Él asumió el lugar, y nuestro lugar era un lugar de muerte. Y Él asumió esa condición nuestra, cargando con toda nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. Así pagó Jesús nuestra cura, nuestro precio. Jesús no solo es el buen samaritano que quiere ayudar desde fuera. Yo te dejo ahí, a este hombre herido, yo te pago lo que sea, tú cúralo, cuídalo, que yo ya... No. La palabra de Dios nos dice que Jesús, que Dios envía a su Hijo a salvar al hombre, a salvar a Ramón, a Santiago, a Andrés, a Miriam, a mí. Pero no con algo que él puede desprenderse, no, lo hace con su propia vida, consigo mismo, dando su vida por cada uno de nosotros, asumiendo los gastos completos con su sangre y con su vida. Eso es un amor con pasión. No tiene otra explicación. No puedo explicarlo de otra manera. Eso es un amor con pasión. Entregar su vida por otro. Y así de esta forma se cumple la profecía que encontramos en Isaías. Creció en su presencia, en el capítulo 53, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado, desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo cayó sobre Él, pero sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Isaías 53, 2 y 6. Este es el motivo de su encarnación. Este es el motivo por el cual Jesús vino, por el cual Jesús se subió a una cruz, porque nos ama con pasión, a cada uno en particular, a nosotros. Vi una entrevista a Nadal esta semana y le decían del porqué de su éxito en el tenis. ¿Cómo es que tú eres tan bueno jugando al tenis? ¿Cuál es tu secreto? ¿Y sabéis lo que contestó?
¿Eh? ¿Quién ha hablado? Contestó que era un apasionado del tenis, que era un apasionado del tenis, que el tenis era su pasión, era su pasión. Somos la pasión del Señor, somos la pasión de Dios. Por eso está dispuesto a hacer lo que hace por nosotros. En Getsemaní vemos cómo Jesús acepta explícitamente llevar a cabo ese designio divino por amor, por pasión a cada uno de nosotros. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús fue hombre, ¿eh? Jesús fue hombre, no olvidemos esto, no lo olvidemos. Si hubiera sido Dios, todo esto hubiera pasado de otra manera. Fue hombre y Dios, ¿eh? Pero no dejó de ser hombre. Él sintió el dolor, sintió el sufrimiento en su carne. Por eso dice que ofrecía ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas en los ojos. Porque padeció, porque sufrió por cada uno de nosotros. No fue un camino de rosas. No fue venir aquí a la tierra a un paraíso. Vino al abismo, vino al Titanic por cada uno de nosotros, a entregar su vida por cada uno de nosotros. No podemos ni imaginar, queridos, ese momento. Si el momento del Titanic fue terrible, os puedo asegurar que este le supera en superlativo. No podemos ni imaginar lo que es ese momento. En la oscuridad de ese momento, en el desconsuelo, pasar la amarga copa de la cruz, el asedio de la muerte, en ese momento, en la persona de Jesús, pero no pudieron con él. No pudieron con Jesús, que muere en la cruz, en ese amor obediente, obedeciendo. Qué importante es la obediencia cuando confiamos en el Señor. A veces, muchas veces, queremos confiar en el Señor, pero no queremos obedecerle. Eso es complicado. Eso es muy difícil. Porque quien realmente confía al Señor, se entrega a Él y sabe obedecer. Y muchas de las soluciones que nos pasan en la vida, que no tenemos cómo solucionarlas, se encuentran en la obediencia a la palabra. Jesús, obedeció hasta la muerte. Padeció y sufrió, pero obedeció hasta la muerte. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo hizo, aunque le costó. Lágrimas, súplicas, ruegos. Padeció hasta el fin por nosotros. Ese es un amor con pasión. Y en esto conocemos lo que es el amor, como dice Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Cuando entendemos la encarnación de Jesús, cuando vemos todos los móviles que le han llevado a encarnarse, a subirse a una cruz por mí, cuando vemos el precio que está dispuesto a pagar, ya empiezo a entender cómo es la pasión de Dios. Es una pasión que es puro amor,